Disculpen los errores al editar las historias y hacer los videos. Intentaremos corregir las deficiencias para traerles las mejores historias. No duden en dejar sus comentarios, eso me ayudará a mejorar cada día. Gracias por estar aquí conmigo. Lo que no se ve en los videos. Una reflexión sobre la visita de Luisito Comunica a Cuba. Lo que no se ve en los videos. Un mexicano reflexiona sobre Luisito Comunica en Cuba. Soy mexicano de a pie, como decimos acá. Me gusta el contenido de Luisito Comunica, lo sigo desde hace años. Desde que tenía como 4 millones y fue a Venezuela, fue cuando lo conocí. Me gusta su estilo, cómo viaja, cómo se maravilla con lo nuevo, cómo hace ver al mundo accesible para todos. Pero cuando subió su primer video sobre Cuba, algo me incomodó y no supe exactamente qué. Hasta que escuché la opinión de un cubano que hablaba desde La Habana con rabia y con razón. Y es que hay cosas que desde fuera no se entienden. No porque uno sea insensible o porque no le importe, sino porque hay vivencias que no caben en una cámara y realidades que no se capturan con una sonrisa y un dron. Uno ve a Luisito paseando en el mendrón descapotable, comiendo croquetas en un puesto callejero, saludando con simpatía a la gente que se le acerca, diciendo que todo está chido, que la banda cubana es bien buena onda, y sí, claro que lo es. Los cubanos tienen esa calidez impresionante, esa manera de recibirte con una broma, con una carcajada, incluso cuando el mundo se les está cayendo encima. Pero eso no es todo. Eso es lo que ve un turista, no lo que vive un cubano de a pie. Porque ese almendrón que para Luisito fue un paseo pintoresco, para muchos cubanos es el único medio de transporte que pueden costear, si es que pueden. Es un sistema colapsado donde los autobuses no pasan, la gasolina escasea y el calor agobia. Porque esa croqueta sabrosa que él probó con emoción para el local puede ser la misma que lleva comiendo 3 días seguidos. No por gusto, sino porque no hay más. Lo que no se ve en los videos es que detrás de cada saludo alegre hay muchas veces un interés desesperado. Quizás el deseo de obtener una propina, de vender algo, de ganar aunque sea $1. No es hipócrita, es necesidad. Y esa necesidad obliga a muchos cubanos a actuar como anfitriones perfectos, porque por dentro están agotados, frustrados o simplemente hartos. Tampoco se muestra que esa misma calle, por donde pasean los turistas sin preocupaciones, puede ser escenario, unas horas después, de un operativo policial contra alguien que simplemente filmó una cola o se queja del pan. Que esa sonrisa amable puede apagarse de golpe si una autoridad te pide el carnet o si mencionas una palabra que no debes decir en voz alta. Eso no lo ve quien va de paso. Eso no lo vive quien se queda en una casa rentada con aire acondicionado, con dólares, con permisos especiales. Por eso es tan importante reconocer que la experiencia del viajero, por más buena voluntad que tenga, no equivale a la que se queda cuando el video se termina. Luisito mostró parte de esa Cuba, sí, pero lo que algunos vemos desde fuera cuando solo se muestra la cara simpática es un espejismo incompleto que sin proponérselo quizás termina reforzando la idea de que todo está bien, de que es un lugar con encanto diferente, auténtico, como si eso bastara para no hablar de lo verdaderamente duro, la represión, la escasez, el miedo y la desesperanza que no caben en una historia de 20 minutos. Luisito, si vas a hablar de la realidad de un país que no es el tuyo, mínimo escucha más de una voz. No basta con ponerle el micro a quien te sonríe amable en la calle o al que te guía con entusiasmo por el malecón mientras hablas de lo sabroso que está el arroz con frijoles. Eso también es Cuba, sí, pero es solo la superficie. Y cuando se tiene una plataforma como la tuya, con millones de personas que te escuchan y confían en tu mirada, la responsabilidad es mucho más grande. No se trata de ser político, ni de venir a denunciar, pero si realmente quieres mostrar la Cuba real, no puedes quedarte solo con la versión amable, la que sale bien en cámara, porque existe otra Cuba, más silenciosa y muchas veces invisible para el turista. La de los apagones que duran horas y dejan a las familias enteras sin luz ni ventilación en medio del calor. La de las madres que hacen colas desde la madrugada para comprar leche para sus hijos y casi siempre regresan con las manos vacías. Está la Cuba de los hospitales sin insumos, donde los médicos formados con rigor y vocación
Tienen que improvisar con lo que hay, porque no hay jeringas, ni guantes, ni medicinas básicas. La Cuba de los presos políticos, de los jóvenes condenados por salir a la calle con una cartulina, de los artistas censurados, de los periodistas amenazados, de los activistas desaparecidos por decir en voz alta lo que todos comentan en voz baja. Y también está la Cuba rota de las familias separadas, madres que no han visto a sus hijos en años porque se fueron, porque huyeron, porque no aguantaron más. Abuelos que conocen a sus nietos por videollamada. Eso cuando hay internet, si es que lo hay. Eso también es Cuba. Y no es menos real que la Cuba del ron, la música y la sonrisa fácil. Solo que es más incómoda, más dolorosa y mucho más difícil de mostrar, sin que duela. Pero es necesaria. Cuando muestras solo la cara bonita de un país roto, aunque no lo hagas con mala intención, terminas participando, queriéndolo o no, en una narrativa oficial que está diseñada para seducir al visitante y esconderle lo más crudo. Terminas reforzando el mito de una Cuba auténtica, pintoresca, alegre en su pobreza, como si esa resignación fuera parte del folclore. Y no, no lo es. Es sufrimiento, es cansancio, es hartazgo y merece ser contada. Así que si vas a hablar de Cuba, o de cualquier otro país en una situación así de compleja, escucha más voces, habla con quien no sonríe, con quien no tiene nada que ganar por decirte la verdad. Ahí es donde empieza la realidad. Luisito, con todos sus millones de seguidores, tiene el poder, y no es poca cosa, de abrir una ventana para que el mundo vea más allá de la fachada. Su alcance no es el de un viajero cualquiera, es el de alguien cuyas palabras pueden definir la imagen de un país para millones de personas que probablemente nunca pondrán un pie allí. Por eso, cuando pisa un lugar como Cuba, donde la vida cotidiana está marcada por la censura, la escasez y la represión, su papel deja de ser simplemente el de un turista con cámara. Se convierte, le guste o no, en un intermediario entre esa realidad y el resto del mundo. Y si hay que reconocerle algo, mostró partes de esa Cuba que muchos prefieren ignorar. Habló de los apagones, de lo malo que está el internet, de los edificios que se caen a pedazos. No lo disimuló. No hizo propaganda directa del régimen. Y eso es un punto a su favor, porque lo cortés no quita lo valiente. Pero también es cierto que lo hizo con una sonrisa demasiado cómoda, con una ligereza que sin querer tal vez le restó gravedad a lo que estaba mostrando. Una sonrisa que en contextos así puede convertirse en un filtro. Uno que suaviza el dolor, que amortigua la injusticia, que convierte la miseria en color local. Una sonrisa que transmite más. Qué curioso es esto, o qué alarmante. La distancia entre él y la realidad que documenta se hace evidente. No es que uno espere que actúe como reportero de guerra o como activista político, pero sí se esperaría al menos que asuma que hay momentos en los que entretenimiento debe ceder un poco de espacio a la conciencia. Porque cuando caminas por una ciudad donde la gente no puede salir a protestar sin arriesgarse a la cárcel, donde los alimentos escasean y donde hay censura sistemática, no basta con decir que la vibra está rara y seguir grabando como si todo fuera parte del show. Esa distancia, esa mezcla de fascinación y desconexión, hace que lo que podría haber sido una crónica potente se quede en una especie de paseo anecdótico por el desastre. Y lo triste es que, en manos de alguien con menos voz, esto no tendría tanto peso, pero viniendo de Luisito se convierte en referencia, en una especie de retrato autorizador que con toda simpatía y buen rollo ayuda a construir una imagen de Cuba que sigue sin mostrar lo que más duele, lo que no se dice, lo que no se ve, lo que no conviene mostrar. No se trata de cancelar ni descalificar, sino de entender que con la visibilidad viene también una responsabilidad, la de no reducir la complejidad de un país sufriente a una postal pintoresca con fondo musical. Un cubano me decía, con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo le da la resistencia, aquí no necesitamos extranjeros que vengan a explicar qué es Cuba, cuando nosotros llevamos años diciéndolo y nadie nos escucha. Y ahí me cayó el 20. Me dio una especie de vergüenza callada, no por malicia, sino por esa ignorancia involuntaria en la que muchos caemos desde fuera. Porque es cierto, hay una voz cubana que lleva años alzándose entre la censura y la precariedad, que habla desde adentro, que graba con celulares viejos, que escribe con miedo,
que denuncia sabiendo que puede terminar preso, pero aún así lo hace. Solo que esa voz no suele tener micrófono, ni drones, ni patrocinadores. Esa voz no tiene millones de views, ni algoritmos que lo empujen, ni portadas de tendencias en YouTube. No tiene acceso libre a Internet, ni vuelos baratos para ir y venir. Esa voz se juega algo cada vez que habla y sin embargo ahí está, insistiendo, gritando, con lo que puede. Mientras el mundo, nosotros, preferimos escuchar a quien llega, graba bonito y se va. No es culpa de Luisito ser escuchado, pero sí sería justo, honesto y sobre todo humano que quienes tienen el foco presten también su plataforma, su espacio, su visibilidad a esas otras voces que desde el corazón de la isla narran una Cuba que no cabe en el lente de turista. Ahí fue cuando entendí que no se trata solo de lo que se muestra, sino de quién se elige escuchar. Porque Cuba no necesita un traductor, necesita que el mundo escuche al cubano, no al visitante, sino al que se queda cuando se apaga la cámara, al que no puede salir, al que no puede desconectarse de esa realidad. Y por eso, aunque respeto a Luisito y su trabajo, porque ha recorrido el mundo mostrando realidades distintas y lo ha hecho con simpatía y cercanía, creo que esta vez no bastaba con decir la comida está rica o la gente es muy cálida. Porque sí, claro que lo es. Cuba está llena de gente buena, generosa, hospitalaria, incluso en medio de la escasez. Pero eso no debe distraernos de lo que también es cierto, que hay hambre, que hay miedo, que hay censura. No se puede elogiar la calidad de un pueblo sin preguntarse qué tan obligada está esa calidez. Porque muchas veces la sonrisa del cubano no es solo amabilidad, es estrategia de supervivencia. Es una forma de adaptarse a un entorno en donde cuestionar está mal visto, donde todo se consigue con esfuerzo y donde el turista, por el solo hecho de tener dólares, representa una esperanza momentánea. Y romantizar esto, aunque sea sin mala intención, es hacer el juego a quienes han tenido al pueblo amarrado por más de 60 años. Porque cuando se pinta una Cuba auténtica y entrañable, sin matices, sin explicar que esa autenticidad muchas veces nace de la necesidad y no de la elección, se refuerza la narrativa oficial, la de que el pueblo está feliz, que el sistema funciona, que todo está bien porque la gente baila en la calle y sonríe a los extranjeros. Eso es la postal que le encanta al poder, la del pueblo pobre pero contento, agradecido, disciplinado y resistente. Pero eso es mentira, o al menos es solo una parte de una historia mucho más compleja y dolorosa. Y cuando un youtuber con millones de seguidores se queda en esa visión parcial, contribuye, aunque no lo quiera, a legitimar una imagen distorsionada, a suavizar lo que duele, a callar lo que urge decir, y en un país donde tantos no pueden hablar, esa omisión también cuenta. No digo que no debió de ir, claro que no, todos tenemos derecho a conocer el mundo, a viajar, a asombrarnos con lo que nos es ajeno, incluso a grabarlo y compartirlo. Nadie debería levantar muros para impedir la mirada del otro. Pero si vas y dices que quieres mostrar la realidad, no solo pasear, no solo entretener, entonces hay que hacerlo completo. Porque cuando eliges mostrar la realidad de un país, entras en un terreno distinto. Ya no estás solo contando una experiencia personal, estás construyendo una imagen que millones van a tomar como referencia. Y ya no se trata de política, al menos no en el sentido partidista o ideológico. Se trata de honestidad, de ir más allá de lo evidente, de reconocer que en algunos lugares del mundo lo que no se muestra pesa más que lo que se muestra, que hay contextos donde lo que se calla dice más que lo que se dice, donde no basta con grabar lo pintoresco y dejar fuera lo que incomoda, lo que duele, lo que aprieta. Se trata de escuchar más, de hablar menos, de no imponer la propia interpretación sobre una realidad que se vive en carne propia, de saber que a veces el contenido tiene consecuencias, que no todo se puede envolver en el tono ligero de una aventura más, que hay historias que existen pausa, respeto y profundidad. Porque si no se muestra la realidad completa, lo que queda no es una mentira, pero sí es una verdad a medias. A veces las verdades a medias son las que más se parecen a la propaganda. Hasta aquí, como mexicano, me duele ver cómo algunos todavía repiten lo del bloqueo, sin matices, como si fuera una explicación mágica que resuelve toda la complejidad cubana en una sola palabra. Como si la culpa absoluta de todo recayera en Washington. Como si el pueblo cubano fuera apenas un daño colateral pasivo, sin historia, ni propia voz.
Es cómodo decir que todo es por el bloqueo porque te exime de profundizar. Porque te exime de profundizar, de investigar, de escuchar a quienes lo sufren en serio. Pero la realidad, como siempre, es mucho más jodida y mucho más incómoda. No, el problema no empieza ni termina en Washington. El embargo existe, sí, pero no explica los apagones diarios, los edificios que colapsan, la comida racionada, la falta de medicinas, o la censura a periodistas independientes, la gente encarcelada, El problema está dentro, enquistado, normalizado, institucionalizado por un régimen que lleva más de 6 décadas utilizando la excusa externa para justificar lo injustificable. El problema lo vive el cubano que no puede ni quejarse sin miedo, que se juega la libertad por decir lo que piensa, que ve cómo su familia se desmorona mientras que los gobernantes viven como millonarios. Lo vive la madre que tiene que decidir si usa su último jabón para bañarse o para lavar la ropa. Lo vive el artista censurado, el joven reprimido, el anciano que espera una medicina que nunca llega. Lo vive el que no tiene más remedio que callar o emigrar. Y lo peor, el que ya no espera nada. Como mexicano me parece una falta de respeto reducir toda esa tragedia humana a una consigna repetida sin pensar. No se puede tapar la represión con discursos antiimperialistas prefabricados. Porque cuando uno habla de libertad con la panza llena y wifi en casa, tiene que ser doblemente humilde antes de opinar sobre el que no tiene ninguna de estas dos casas. Así que, qué bueno que Lucito fue, qué bueno que grabó, que se interesó, que al menos abrió una ventana. No se trata de negar su derecho a viajar ni su intención de mostrar lo que vio, pero ojalá la próxima vez no se quede solo en la Cuba linda de los turistas. Esa Cuba de carros antiguos que parecen sacados de una postal, de casas coloniales descascaradas que parecen con encanto, o de croquetas y sonrisas en el malecón. Esa Cuba existe, claro, y tiene su belleza, pero no es toda la historia. Hay otra Cuba menos fotogénita, pero mucho más urgente. Una Cuba que no está hecha para el turista ni para el contenido. Una Cuba donde la gente no sonríe por cortesía, sino por resistencia. Donde la libertad es una palabra que se mide con cuidado porque te puede costar caro. Una Cuba que no aparece en los folletos ni en los rankings de lugares con más vibra, pero que existe en cada cola interminable, en cada apagón, en cada suspiro resignado de quien ya no espera nada. Esa otra Cuba también merece ser vista, pero no con ojos de turistas, sino con oídos atentos, no como un espectáculo, sino como una realidad que grita por ser escuchada, porque detrás de la fachada pintoresca hay dolor, y ese dolor no pide compasión, pide verdad. Así de que Luisito, si vuelves, y ojalá vuelvas, mira más profundo, escucha más, habla menos, y no te detengas solo donde es seguro grabar, porque la Cuba que sonríe para la cámara ya la conocemos. La otra, la que no puede hablar, todavía está esperando que alguien tenga el valor de escucharla de verdad. ¿De dónde son ustedes? Cuéntenos en los comentarios. Si disfrutaron la historia, nos encantaría que le dieran like al video, dejaran un comentario y se suscribieran a nuestro canal. Su apoyo significa todo para nosotros. Gracias por ser parte de nuestro viaje.